Amén. Dios las bendiga, hermanas, a cada una de ustedes. Amén. No sé, hermana Eli, si puede orar. Que sea el Señor, ¿verdad? Usando mi boca, que sea el Señor hablando. Amén. Amén. Voy a orar. Padre mío, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidas, Señor, un martes más. Señor, gracias, Padre Santo, por cada una de mis hermanas que están aquí, Señor, conectadas. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabo y te bendigo y te glorifico, Señor. Gracias, Señor, porque se puede sentir tu presencia, se puede sentir tu Espíritu Santo en esta hora, Padre Santo. Yo te pido, Padre, que en esta hora, oh Rey amado, te muevas, Señor, con poder, con gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh Santo, muévete, Señor amado. Muévete, oh mi Dios amado, bendito eres, Rey de la gloria, muévete. Te pido que uses la boca, los labios de mi hermana Araceli y que, Señor, nos hables a través de ella lo que nos quieras hablar, sea lo que sea, Señor, palabra de aliento, de exhortación, lo que tú quieras, Señor, llénanos, Señor, y quita todo espíritu inmundo, Padre, que se quiera oponer para que tu palabra no llegue a las mentes, a los corazones, Padre, todo espíritu inmundo que se quiera levantar, Señor, a distraer, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Quita todo estorbo, Señor, así como en esa alabanza, Señor. Sé que algo se metió, Padre, porque estábamos sintiendo algo tan bonito, pero sé que vas a quitar, Señor, todo estorbo, todo lo que se quiera levantar, Señor, para no recibir bendición. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, úsala, Padre, úsala en esta hora, en esta noche, Señor, y que esa palabra quede grabada, Señor, y que aparte de que quede grabada, Señor, realmente hagamos lo que dice tu palabra, que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Oh, yo te pido que nos cubras, Señor, en esta hora, que pongas vallado de protección, todo espíritu que quiera venir a atacar, Señor, todo espíritu de venganza, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra en Éxodos 1. Quiero que leamos del 8 al 22. Amén. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y peleen contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón la ciudad de como almacén, Pitón y Ramés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. El 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barros y ladrillos, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. El 15. Y habló el rey de Egipto a los parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Juá, algo así dice, y les dijo:
cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, matarlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. El 18 dice, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? 19. Y las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, no, ¿cómo se dice? Robustas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo, diciendo, echar al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Hermanas, realmente es una palabra que fue, ¿me escuchan? No sé si me escuchan. Amén, Sí, hermana, sí se escucha. Amén, amén. Amén. Es duro, hermanas, cuando uno trae palabra. Yo sé que ya varias de aquí han predicado, han compartido y saben qué tan duro es realmente cuando uno va a compartir, porque se te levanta guerra, se te levanta de todo, hermana, mental, física, de todo se te levanta guerra. Y ayer yo estaba pasando por muchas cosas. De hecho, estaba hablando con la hermana Eli, y ayer yo le decía al Señor, Señor, lo que ahorita yo estoy pasando realmente no lo entiendo. Pero así como le dijiste a Pedro, un día lo entenderás. Y ahora lo entiendo. Y el Señor me decía, no me entiendes ahorita, pero lo vas a entender. Y ahora entiendo, hermanas, todo lo que pasé, cómo fui oprimida, cómo fui realmente. Se me levantó guerra, se me levantó ataque de un lado, ataque de otro, y ahora entiendo, y el Señor me decía, el Señor me administraba y me decía, ahora me entiendes por qué pasaste por lo que pasaste. Y yo le decía, sí, Señor. Ahorita me da risa, hermana, risa de no burlarme, no, sino risa de cómo es el Señor. Y me decía el Señor, tienes que predicar lo que vives, porque no es lo mismo, hermanas, decir yo predico de guerra espiritual cuando tú no lo has vivido, o yo predico de sanidad cuando nosotros no hemos vivido una sanidad, o predicamos de milagros cuando no hemos vivido el milagro de Dios, amén. Y el Señor a mí me mostraba y me decía, por eso pasaste por esto, por eso pasaste por esta lucha, por esta guerra, porque así es como vamos a nosotros a compartir la palabra. Como decía el apóstol Pablo, yo no vengo con palabrería, yo vengo con demostraciones. Y el Señor me ministraba y me decía, el pueblo de Dios está siendo oprimido. Y yo le decía, ¿cómo, Señor? Hermanas, ¿cuántos no anhelamos un avivamiento espiritual, un avivamiento donde la iglesia se despierte, donde la iglesia se avive? Y a veces nosotros, yo lo digo por mí, amén, a veces yo digo, Señor, que haya un avivamiento, pero realmente el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que está en ti. Tenemos que avivar primero el fuego que está en nosotros, para que nosotros seamos, como dice la palabra, esa brecha encendida va a encender a más brechas. Y vemos aquí que el pueblo de Israel, el faraón, el rey que se levantó en aquel tiempo, no conocía
de José. Entonces él se levantó contra el pueblo de Israel. ¿Y qué dice? Estos son fuertes, se están multiplicando, hay que matarlos. Y mandó matar a todos los niños. Y sabemos que parte de esos niños, uno de ellos era Moisés. Pero la mamá, sabemos la historia, ¿verdad? Yo no me quiero salir del tema. Pero la mamá de Moisés lo escondió, lo guardó, y ya sabemos la historia, qué pasó con Moisés, ¿verdad? Entonces vemos aquí que él llamó a esas mujeres y les dijeron, miren, si son niñas, que vivan, pero si son niños, mátenlos. Pero estas mujeres temieron a Dios y no hicieron lo que el faraón les había mandado hacer. Y a mí lo que me llama mucho la atención, que ellos hacían oprimir más al pueblo con más cargas, y les pusieron en este tiempo, pues vamos a decir, ¿verdad?, encargados para que ellos estuvieran ahí oprimidos. Los golpeaban, o sea, los tenían esclavizados, como dice la palabra, ¿verdad?, que ellos eran esclavos del faraón, eran esclavos de Egipto. Y el Señor a mí me administraba, hermanas, yo sentía mucho ahorita la presencia de Dios cuando estaba leyendo estos versículos, y a mí me ministraba el Señor y me decía, así el enemigo las quiere tener oprimidas, con cargas de la tierra, con cargas, con enfermedad, con ansiedad, con depresión, las está oprimiendo, me decía el Señor, le está oprimiendo. Y así el enemigo, como este hombre, el rey de Egipto, oprimía al pueblo de Israel en aquel entonces. Aquel entonces era un hombre, ¿verdad? Un hombre como nosotros, era un hombre físicamente, pero ahora sabemos que no es un hombre físicamente, ¿verdad?, sino que son espíritus inmundos, como nos habla en Efesios 6, 11 y 12, ¿verdad?, que dice que estemos firmes, para que podamos soportar las acechanzas del enemigo, porque no peleamos contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de este siglo, de las tinieblas, ¿verdad? Y así es como el faraón hacía en aquel entonces, hacía como les compartí, hermanas, era físicamente, ¿verdad? Era un rey, era físico, mandaba a sus ayudantes del faraón a que fuera a oprimir al pueblo de Israel. Y ahora el enemigo, sabemos que él manda a los espíritus inmundos, él manda a los que están bajo su posesión de él, ¿verdad? Como dice la palabra, que dice en primera de Pedro 5:8, dice, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, está hablando que es nuestro enemigo. Él es nuestro enemigo, hermanas. Nosotros no tenemos enemigo, vamos a decir, ¿verdad? No es mi familia mi enemiga, no es la vecina, no es mi trabajo, no es, sino que es vuestro enemigo, es nuestro adversario, es el diablo, que el Señor lo reprenda. Que dice que el diablo dice, como león, dice, rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vemos ahí que la palabra nos vuelve a repetir ahí, ¿verdad?, que él anda buscando a quien devorar. Y vemos aquí que en el pueblo de Israel, ¿qué le decía a las mujeres, verdad? Maten a los niños, mas las niñas vivan. Y hermanos, y a mí me ministraba el Señor, y vemos, verdad, que Él mandó matar a los niños que iban naciendo. Y vemos que espiritualmente, ¿qué es un niño? El niño viene siendo un ministerio. El niño viene siendo un ministerio, y es lo que a mí el Señor me ministraba. Y yo le decía, Señor, ¿qué voy a compartir? Y yo tenía otro tema, hermanas, pero sabemos, ¿verdad?, que como dice la palabra, que mis pensamientos no son los pensamientos del Señor, ni mis caminos, ni el camino del Señor, ¿verdad? Yo tenía en mis pensamientos otra palabra, otra predicación, pero el Señor me la cambió y me decía, vas a hablar de esto, vas a hablar de cómo el enemigo ataca, qué es lo que el enemigo viene a traernos, cómo el enemigo nos oprime, cómo el enemigo nos quiere tener esclavos, y no esclavos, puede ser esclavos de mucha manera, esclavos en el pecado, esclavos ¿cómo se dice? Estarnos oprimiendo, en estarnos atacando espiritualmente, atacando mentalmente, atacando físicamente, atacando en nuestra salud, en nuestras finanzas, en muchas formas, como estaba hablando hoy con la hermana Eli, ¿verdad? Que
ahorita nosotros, ¿verdad? Estamos tratando de sobrevivir. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una guerra, estamos en medio de una batalla que donde quiera que nosotros volteamos, el enemigo está aventando dardos, está aventando, volteas para tu izquierda, viene un dardo del enemigo, volteas para a la izquierda, a la derecha, viene un dardo, caminas para enfrente, viene un dardo, quieres regresar para atrás, viene otro dardo. O sea, ya no hay por dónde hacernos, hermanas, no hay por dónde caminar, no hay para, si te haces para un lado, viene un dardo del enemigo, si te haces para el otro, o sea, no sabes ni dónde, ahora sí, como en pocas palabras, dónde escondernos, porque donde quiera que nos metamos, el enemigo va a estar ahí acechando, el enemigo va a estar atacando, el enemigo va a querer oprimirnos, ¿verdad? Como el pueblo de Israel no tenía dónde irse, no tenía dónde escaparse, ellos ya eran esclavos, ellos ya estaban, ahora sí que ya ellos estaban acostumbrados a estar ahí. Por eso cuando Moisés vino a libertarlos, ellos aún yendo en el desierto se quejaban y que mira Moisés, que allá teníamos que comer, y que mira Moisés, mejor fuéramos muertos allá, y que mira Moisés, vemos verdad que ellos ya estaban tan acostumbrados a eso, que ellos ya no eran libres mentalmente, ellos eran libres físicamente, hermanas, pero mentalmente ellos todavía siguen siendo esclavos de Egipto. Amén. Y así el enemigo nos quiere tener esclavos mentalmente también, no solamente físicos, sino que mentalmente también el enemigo estamos aquí, ya somos libres, ¿verdad? Ya aceptamos al Señor en nuestro corazón, sabemos que Él es nuestro libertador, sabemos que Él murió por nosotros, sabemos que por Él tenemos vida eterna, sabemos todo, ¿verdad? Porque desde que aceptamos al Señor Jesús, nosotros somos libres, nosotros hemos aceptado a Él y Él es nuestro libertador. Él es el camino, la vida y la verdad. Sabemos, ¿verdad? Y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Pero el enemigo nos tiene esclavizadas mentalmente. ¿Por qué? Porque todavía estamos con ataques espirituales, estamos todavía con ataques mentales de que no puedo, de que sí puedo, de que yo no fui llamada, que yo no soy escogida, que yo no voy a poder hacer esto, que no puedo predicar, no puedo orar, no puedo hacer muchas cosas, ¿verdad? Se nos viene a nuestra mente y es lo que el faraón hacía. Y cuando él miraba que el pueblo más se multiplicaba, cuando yo leía ese pasaje, el Señor me decía que Él quería que nosotros multiplicáramos, no decir, ¿verdad? Como el pueblo de Israel se multiplicaba, tenían más hijos, ¿verdad? Se multiplicaban humanamente, pero ahora el Señor a mí me ministraba y me decía, quiero que se multipliquen espiritualmente, multiplíquense en los dones, multiplíquense en los talentos, multiplíquense, y vemos, ¿verdad? Que aquí el pueblo de Israel se aumentaba, ¿verdad? Y el faraón más miedo tenía, y es lo que el Señor a mí me ministraba en la palabra y me decía. Y el enemigo sabe que ustedes se están multiplicando espiritualmente y él teme, él tiene miedo de ustedes, por eso los oprime, por eso hay ataques, por eso están teniendo estas opresiones. Hermanas, hace 2 días atrás, la hermana Eli ya tiene 2 semanas que me había dicho que compartiera, amén, y en esta semana que acaba de terminar, yo hasta me levantaba en las madrugadas, no podía respirar, sentía que me atacaban el pecho, yo hasta como que me ahogaba. Hermanas, he tenido tanta opresión y ahora yo entiendo por qué, porque el Señor iba a hablar a través de mí cómo el enemigo nos tiene oprimidas. Y yo le decía, ay Señor, pero ¿por qué? Y me decía el Señor, por eso yo te hice pasar por esto, para que tú sepas, para que tú entiendas, me decía el Señor, para que tú veas cómo el enemigo las quiere tener. Pero vemos, ¿verdad? Que el Señor, Él ha venido a libertarnos, Él ha venido a darnos vida y somos luz, hermanas. Y en Salmos, el Salmo 144:1 dice, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Ahí el Señor también me hablaba, hermanas, y yo decía, Señor, entonces el Señor me ministraba y me decía, así el enemigo las quiere tener, el enemigo las quiere oprimir, el enemigo las tiene oprimidas porque no quiere que se multipliquen
multipliquen. Por eso vemos, hermanas, que muchas veces hemos tocado este tema donde decimos, ¿verdad? Entre más busco de Dios, más ataque viene. Entre más busco de Dios, Él me levanta más guerra. Entre más busco de Dios, más desanimada vengo. Entre más busco de Dios, ¿por qué? Porque sabe el enemigo que entre más busquemos de Dios, el Señor más nos va a multiplicar. El Señor nos va a usar aún más, ¿verdad? El Señor nos va a multiplicar. Tal vez si antes orábamos media hora, vamos a orar una hora. El enemigo sabe que entre más busquemos de Dios, más lo vamos a buscar, más lo vamos a anhelar, más vamos a crecer espiritualmente. ¿Qué dice la palabra, verdad? Someteos a Dios y el enemigo va a huir de nosotros. Entonces, cuando nosotros buscamos más de Dios, nos sometemos más a Él, el enemigo va a huir de nosotros, y es lo que Él no quiere, que nosotros nos sometamos más a Dios, que nosotros busquemos más de Él. ¿Por qué? Porque Él sabe que entre más nosotros busquemos más de Dios, el Señor nos va a dar más autoridad. Él sabe que entre más nosotros oremos a Dios, el Señor nos va a dar más autoridad, nos va a dar más discernimiento, nos va a multiplicar discernimiento, nos va a multiplicar, amén, más autoridad, nos va a dar más dominio propio. Hermanas, y es lo que el Señor a mí me administraba en esta palabra. Como les digo, yo estaba con otro tema, yo estaba en otra, ahora sí, en otra nube, como dicen, ¿verdad? Pero el Señor me decía, no, vas a hablar de la opresión, vas a hablar de cómo Él está trabajando en sus mentes, en sus corazones, cómo Él está filtrándose en nuestras vidas, hermanas. Y el Señor me ministraba, amén, y sabemos, ¿verdad?, que las acechanzas del enemigo, se refiere a engañarnos, a ponernos trampas, ¿cómo dice? Activarnos, no lo entiendo ahí, a hacer artimañas, tiene artimañas ocultas. Vemos, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, no ignoremos las acechanzas del enemigo. Él tiene artimañas ocultas, ¿verdad? Él se mueve, sabemos que Él se mueve en las tinieblas, Él se mueve en la oscuridad, y a veces nosotros no podemos mirarlas, amén. Pues a veces vienen ataques y lo primero que queremos, yo lo digo por mí, hermanas, lo primero que yo quiero es tirar la toalla. Yo le digo, Señor, yo ya no quiero, ya no puedo, ya no, ¿verdad? Pero el Señor me hablaba en este versículo que el Señor adiestra, Él es nuestra roca, Él adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Vemos ahí que el Señor es el que nos da esas armas para que nosotros podamos acabar con toda mentira del enemigo, con toda mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Yo he tenido luchas, como les digo, hermanas, he tenido guerra, y ya nomás el Señor me ministró en eso, el Señor me empezó a hablar, y haga de cuenta, hermanas, que todo se fue la guerra mental, se me fue la guerra espiritual, y yo le decía, Señor, ya no siento nada, ¿verdad? Ya no siento nada, le decía yo al Señor, y el Señor me decía, era necesario que yo te enseñara eso. Por eso yo te hablaba y te decía, ahorita no me entiendes, espérate, no me entiendes. Y yo le decía, Señor, yo no te entiendo lo que está pasando, yo no sé por qué. Y el Señor me decía, no me entiendes ahorita, pero espérate, me vas a entender. Y cuando el Señor me empezó a ministrar aquí, hermana, empecé a entender. Yo le decía, wow, Señor, de verdad que tú eres grande. A veces pensamos que el Señor nos abandonó, a veces pensamos cuando estamos en guerra, en lucha, en batallas, amén, en tribulaciones, pensamos que el Señor ya nos abandonó, que el Señor ya nos dejó, que el Señor ya no está con nosotros, pero no, hermanas, es donde el Señor nos está enseñando. Así es como Él va a adiestrar nuestras manos, así es como Él va a adiestrar nuestros dedos, así, hermanas. No es que estemos solas, no es que el Señor nos haya abandonado, no, sino el Señor está con nosotros, sí, pero a veces el Señor nos deja un poquito, no solas, sino que nos deja un poquito para que nosotros nos armemos, para que nosotros seamos más fuertes, para que nosotros veamos cómo opera el enemigo, cómo trabaja el enemigo, y cuando venga ese ataque espiritual, ese ataque mental, nosotros podamos decir, ya sé de dónde viene, ya
ya sé quién eres, ya sé por qué estás atacándome. Viene una bendición, o cuando nos promete, cuando el Señor nos habla, ¿verdad? Una palabra, cuando el Señor nos dice, yo te voy a usar, cuando el Señor nos habla, ¿verdad? Como decía la hermana, de que ella fue administrada con la alabanza. Así el Señor a veces nos habla y a veces no miramos de la noche a la mañana, no miramos la promesa del Señor, ¿verdad? Pero ¿por qué no la miramos? Porque el Señor primero nos va a preparar, porque antes de una bendición viene una guerra, hermanas, viene una guerra. Entonces el Señor, por eso pasamos por esto, antes de recibir esa promesa, antes de recibir esa palabra que el Señor nos ha dado. Amén. Vamos a pasar por estas guerras espirituales. ¿Por qué? Porque el Señor ahí nos está mostrando, nos está enseñando, y es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos más preparadas, que no ignoremos las acechanzas del enemigo, que nos preparemos más en la palabra, en la oración, en buscar más el rostro del Señor. Y como les digo aquí que dice, ¿verdad? Aquí David hablando, diciéndole al Señor, sabemos que David tuvo muchos enemigos, sabemos que David aún hasta sus hijos se levantaron contra él, sabemos que David, el rey Saúl lo quería matar, vemos, ¿verdad? Pero aquí David decía que el Señor era su roca, quien adiestraba sus manos para la batalla y sus dedos para la guerra. Vemos ahí, ¿verdad? Que él sabía a quién acudir, sabía quién le iba a preparar para que él pudiera vencer. Antes, en el tiempo de ellos, ¿verdad? Peleaban con hombres, peleaban con carne, con espada, ¿verdad? Espada era una espada física, pero ahora, ¿cuál es nuestra espada? Nuestra espada es la palabra de Dios, hermana. Esa es nuestra espada. ¿Y cómo vamos a sacarle filo a nuestra espada? En oración, en ayuno, en leer la palabra, sacarle filo a esa espada que el Señor nos ha entregado. Tal vez, hermana, lo digo por mí, amén. En el momento te sientes desesperada, en el momento sientes que ya no puedes más, en el momento quieres tirar la toalla, quieres correr, quieres ya mejor decir, ya hasta aquí, yo ya no quiero nada. En el momento, ¿verdad? Pero el Señor no nos deja tirar la toalla, el Señor nos dice, no, aguántate, aguanta, porque yo te voy a mostrar algo, aguanta, porque yo te voy a enseñar algo, aguanta. Y a veces como le digo, yo lo digo por mí. Yo en estos días yo decía, ya no soporto, ya he pasado por esto, he pasado por el otro. El jueves que pasó, me chocaron, el carro se me descompuso, no he tenido trabajo, he pasado por tantas cosas, hermanas, que yo digo, ya no, Señor, ya, yo no sé por qué estoy pasando por esto. Y muchas veces yo sé que algunas de ustedes se han preguntado por qué estoy pasando. Pero ahora yo te digo, porque a mí el Señor me lo mostró, a mí el Señor me lo enseñó. No es porque el Señor nos quiera ver destruidas, derrotadas, no, o porque el Señor nos haya abandonado, no, es porque el Señor ahí nos va a hacer más fuertes, porque ahí es donde el Señor nos va a enseñar, ahí es donde el Señor va a adiestrar nuestras manos para la batalla, ahí es donde el Señor nos va a dar esas armas con las que nosotros vamos a poder vencer todo ataque espiritual. Vemos, ¿verdad? Y no sé por qué me traía a memoria este versículo, donde dice en Job 1:6, un día, dice, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, que el Señor lo reprenda. Aún él se presentó, ¿verdad?, delante de Dios. Y el Señor me ministraba aquí. Y yo le decía, Señor, ¿por qué? Y ¿saben qué me decía el Señor? El enemigo fue delante de él, ¿verdad? Amén. Fue delante de él. Y el Señor me decía, así el enemigo también los tiene oprimidos en la iglesia. Muchas veces pensamos, no, pero es que en la iglesia no se mete. Claro, hermanas, que también se mete, porque dice la palabra que Él se viste como ángel de luz. Él es un lobo vestido de oveja. Y yo le decía, wow, Señor, es verdad. A veces, hermanas, nosotros nos podemos hablar con el Señor, ¿verdad? Yo me pongo a hablar con Él como si fuera mi amigo, como mi padre, amén. Entonces,
Y yo le decía, sí, Señor, es verdad. Y me decía el Señor, por eso la iglesia está fría, por eso la iglesia no hay un avivamiento. El Señor quiere un avivamiento, pero por la opresión del enemigo, por los ataques del enemigo, porque no sabemos cómo pelear contra la mente, contra los ataques mentales. El enemigo se está filtrando a la iglesia y tiene la iglesia fría, hermanas, tiene la iglesia tibia, tiene la iglesia oprimida, tiene la iglesia con ataques, tiene la iglesia, amén, vemos, ¿verdad? Que a veces nosotros pensamos que los pastores no pasan por ataques, claro, aún más, porque el enemigo va directo a la cabeza, porque sabe que si la cabeza está mal, el pueblo va a estar mal también. Yo no estoy hablando por nadie personalmente, ¿verdad? No estoy hablando por nadie, sino lo que yo le estoy compartiendo, lo que el Señor a mí me administraba de la iglesia. Y yo le decía, sí, Señor, es verdad, es verdad. Por esto ahorita vemos que la iglesia no crece, vemos que la iglesia no crece espiritualmente, vemos que ya no vemos los milagros como antes. Antes vemos, ¿verdad?, que como Pedro, aún con sus sombras, se sanaban los enfermos. Vemos el apóstol Pablo también, cómo echaba fuera demonios, cómo también hasta con lo que tocaba a él y se los ponían a los enfermos, eran sanados. Vemos que con los huesos de Eliseo aventaron un muerto en los huesos de Eliseo y ese muerto resucitó. Vemos tantos milagros, hermanas, que antes se habla de la Biblia. Y yo le he preguntado al Señor, Señor, ¿por qué ya no vemos esos milagros como antes? ¿Por qué ya no hay sanidad? ¿Por qué ya no hay liberación como antes? Y ¿saben qué me decía el Señor? Porque el enemigo tiene oprimido al pueblo, tiene oprimido a la iglesia y es necesario que tú compartas esta palabra. Yo le decía, ay, Señor, a veces, hermanos, y yo decía, no, yo cómo voy a compartir, ¿verdad? Pero el Señor me decía, vas a compartir de esto, cómo el enemigo los tiene. Y hoy yo te vengo a decir de parte de Dios que el Señor adiestre tus manos para la batalla, hermano. Porque no es para que corramos, no podemos correr. Dice la palabra que ya agarrando el arado ya no podemos voltear para atrás, porque si volteamos para atrás vamos a quedar como esa estauta de sal, como quedó esa mujer, la esposa de Lot. Por voltear atrás quedó como estauta y hasta la fecha ahí está esa estauta. Entonces ya no podemos voltear para atrás. Y dice la palabra que dice Juan el Bautista, eso lo dijo el Señor Jesús, que desde Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos arrebatan. Es momento, hermanas, de que seamos esas violentas. Es momento, yo tal vez unas horas atrás, si tú me fueras hablado, yo no te fuera hablado de esta manera, ¿verdad? Porque yo estaba pasando por ataque, yo estaba pasando por muchas cosas. Y tal vez yo te fuera dicho, ¿sabe qué, hermana? Hay que tirar la toalla, hay que dejarlo todo, ¿verdad? Pero ahora yo te digo, porque el Señor a mí me habló, el Señor a mí me administró, el Señor a mí me enseñó todo lo que yo estaba pasando y por qué lo estaba pasando. Amén. Y a veces es necesario, hermanas, que pasemos por esto, porque de allí vamos a ver, vamos a abrir nuestros ojos espirituales, vamos a abrir nuestros oídos espirituales. Ahí es donde el Señor nos da otro crecimiento. Ahí es donde el Señor nos dice, es momento de que pases otro escalón. Con esto que tú vas a pasar, con esto que tú que viviste, esto que yo te mostré, es momento de subir un escalón más. Y vemos ahí, ¿verdad?, que ahí es donde el Señor nos va a hacer que crezcamos. Claro, ¿verdad? Vamos a tener pruebas, sí. Vamos a tener luchas, sí. Vamos a pasar por muchas cosas para que nosotros lleguemos a un escalón más. Vamos a pasar por muchas cosas, hermana. Pero sabemos en el nombre de Jesús que el Señor hoy en esta noche, Él va a adiestrar nuestras manos para la batalla. Sabemos, ¿verdad?, que Él pelea por nosotros, sí, pero también Él nos dice que nos esforcemos, que seamos valientes, como le dijo a Josué. Josué tal vez él tenía miedo, tal vez Josué, él no sabía qué hacer, ¿verdad?, porque no sabía ni siquiera qué había pasado con Moisés, hasta que el Señor se le apareció en Josué 1:9, que le dice,
Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahí es donde él supo, ¿verdad? Y tal vez él tenía miedo, tal vez él tenía duda, tal vez él tenía por su mente, tal vez pasaron muchas cosas por su mente, tal vez en su mente pasó, no voy a poder, es mucho pueblo para mí. Tal vez en su mente pasó, son muchos enemigos, tal vez por su mente pasó, yo no soy escogido, yo no soy llamado, yo era Moisés, yo no, ¿verdad? Tal vez por su mente pasaron tantas cosas, tuvo temor, tuvo miedo. Por eso el Señor le decía en todo el capítulo, todo el capítulo 1, vemos que ahí el Señor le dice varias veces, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. Yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. Esfuérzate, esfuérzate. Vemos que todo el capítulo ahí lo habla. No temas, le decía, no temas de tus enemigos, no temas delante de ellos, no temas. Y hoy el Señor nos viene a hablar esa palabra. Amén, hermanas. Y como les digo, ¿verdad? Tal vez hace unas horas yo no fuera podido hablarles de esta manera, pero a veces es necesario que nosotros en nuestra soledad veamos, ¿verdad? Y vivamos estas cosas. Y es donde el Señor nos va a enseñar, nos va a abrir más el entendimiento espiritual. Yo sé que muchos no hablan de esto, yo sé que muchos no quieren hablar, tienen miedo. En verdad, hermana, yo tenía miedo. Le decía, Señor, ¿yo cómo voy a hablar de esto? ¿Y qué tal si me viene? ¿Y qué tal si...? Pero la sangre de Cristo tiene poder y yo me cubro en el nombre de Jesús, cubro mi casa, cubro mis hijos, cubro este grupo y a cada uno de ustedes, que el Señor nos cubra en el nombre de Jesús y que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros, hermanas. Y sigamos adelante, orando unas por otras en el nombre de Jesús, y le doy el tiempo a la hermana Eli. Dios las bendiga, hermanas. Amén, amén, gloria a Dios. Antes de despedir en TikTok, quiero... la hermana Estrella nos prueba cuánta fe tenemos, que Dios nos va a probar. Y también dijo, cuando decía que la iglesia estaba y ella puso que está dormida la iglesia. Y pues es muy cierto, ¿verdad? Gracias, hermana Estrella, por su apoyo. Que el Señor la bendiga a cada una de las que están aquí escuchando. Cada martes estamos transmitiendo en vivo lo de un grupo con diferentes temas cada martes a las más o menos 7:50 hora California. Igual pueden seguirme, pueden suscribirse en el canal de YouTube Mujer Virtuosa Eli. Ahí después estamos subiendo cada prédica. Que el Señor les bendiga.